¿Sabes si estás sufriendo ansiedad? Hoy voy a hablarte de las 3 formas más comunes para saber si lo que sientes, si lo que tienes es ansiedad. La ansiedad es una de las muchas consecuencias de vivir bajo estrés. Cuando nuestra biología empieza a experimentar tanto cambios y tensión física como mental, busca manifestarse a través de respuestas de adaptación. Estas respuestas de adaptación no son más que reacciones que empezamos a experimentar dentro de nuestro cuerpo. Esto es a lo que le llamamos síntomas de ansiedad. Por ejemplo, supongamos que he discutido con mi pareja y que además me he alterado durante esa situación. Me ha empezado a crear malestar y encima tenía hasta dolor abdominal, un dolor en la zona de la barriga. Me notaba inquieta, nerviosa. Además, al día siguiente no podía parar de pensar en la misma situación una y otra vez. No paraba de darle vueltas a la cabeza. Aquí tenemos un ejemplo claro de que he vivido una situación estresante, he discutido con mi pareja y me he alterado y además una sintomatología, he traducido ese estrés a un síntoma dentro de mi cuerpo. Me ha creado malestar, he sentido dolor abdominal, dolor en la zona de la barriga. Esto es un síntoma claro de que hemos empezado a experimentar ansiedad. Luego ya dependerá de si somos capaces de resolver la situación, que la ansiedad no se prolongue en el tiempo. Cuando estas situaciones ocurren, nuestro cuerpo empieza a activar diferentes funciones, normalmente dentro de nuestro sistema nervioso. A pesar de que los síntomas pueden ser diferentes de una persona a otra, podemos ver que encontramos siempre dos cosas en común. La primera sería que hay una situación de estrés anterior a sentir ansiedad. Y la segunda sería que justo después, al momento de estrés, empiezo a sentir una sensación que se traduce en un síntoma corporal. Es algo que me está dando ansiedad. Por ejemplo, imaginemos que cuando era pequeña alguien me metió la cabeza debajo del agua forzadamente. Y yo tengo el claro recuerdo de que lo pasé mal, incluso de que me faltaba el aire. Entonces, cada vez que ahora intento ir a la piscina, de manera automática se activa un recuerdo de que en ese entorno, en ese ambiente que es la piscina, empecé a sentir una sensación de ahogo o falta de aire, porque alguien de manera forzada me metió la cabeza debajo del agua. Esto sería un claro síntoma de que hay un recuerdo, una situación que es del pasado, que ocurrió incluso hace muchos años, pero que hoy en día sigue activa porque en su momento no la resolvimos. Por lo tanto, nos está creando síntomas de ansiedad que se repiten en el tiempo y que son constantes. Como con este ejemplo podríamos explicar cualquier otro, incluso en situaciones completamente diferentes. Lo que necesitamos ver y lo que creo que es importante que entendamos es que detrás de cada síntoma de la ansiedad siempre hay una historia que es personal y es muy individual. Entonces, para poder resolver ese síntoma que estamos experimentando, siempre tenemos que saber qué historia hay detrás para poder resolverla y que el síntoma desaparezca. Por eso, cada persona puede tener unos síntomas muy diferentes y es que hay una historia muy diferente detrás de cada uno de nosotros. Ahora sí, una vez hemos entendido esto, me gustaría nombrar las 3 formas más comunes para saber si tienes ansiedad. Existen muchas más, pero desde mi experiencia, estas son las 3 formas más comunes con las que te vas a poder identificar fácilmente. En primer lugar, tendríamos el exceso de preocupación. En segundo lugar, el miedo, sentir miedo. Y en tercer lugar, el bloqueo mental, bloquearme mentalmente. Estas 3 formas se retroalimentan entre ellas creando un conjunto de sensaciones y de emociones que a su vez se convierten en un círculo vicioso del que nos es difícil salir. Cuanto más tiempo pasemos dentro de este círculo vicioso, más nos va a costar encontrar soluciones y poder salir de la situación en la que nos encontramos en estos momentos.
Por ejemplo, supongamos que quiero perder peso y no paro de pensarlo porque me preocupa tener sobrepeso o no sentirme bien conmigo misma. Es decir, empiezo a preocuparme en exceso por la situación actual que estoy viviendo. En segundo lugar, también me da miedo poder desarrollar una condición o enfermedad a causa del sobrepeso. Por lo tanto, me estoy preocupando en exceso, pero es que además empiezo a sentir miedo por la consecuencia que el sobrepeso en este caso pudiera tener. Y en tercer lugar, eso hace que me bloquee mentalmente, porque no consigo encontrar una solución al problema y eso hace que me bloquee, que además siga haciendo y actuando de la misma manera. Es decir, que no cambie nada para poder resolver la situación que estoy viviendo en estos momentos. Todo esto empieza a crearme ansiedad, empieza a dar unos síntomas que empiezo a sentir en mi cuerpo y que se traduce en lo que llamamos síntomas de ansiedad. Por eso es súper importante empezar a saber qué es lo que nos está pasando, qué está sucediendo, para poder romper esa cadena, ese círculo y empezar a cambiar la situación desde ese mismo momento. Todo para poder recuperar nuestro bienestar mental y emocional. Si te ha gustado este vídeo, te animo a que te suscribas y le des un like para seguir apoyándome a crear más contenido y muchos más vídeos. Subo un vídeo cada semana todos los jueves. Si tienes cualquier duda, también puedes dejarme un comentario en este mismo vídeo.